Hermanos, muy buenos días, que el Señor nos bendiga a todos nosotros hoy, domingo, día del Señor, 21 de junio del 2020. Hoy día también queremos saludar a los hermanos de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Misión Tayacaja en el Agustino, a los hermanos de otras congregaciones hermanas, a los amigos que nos visitan a través de las redes, saludarles por el Día del Padre. Es una tremenda bendición el que Dios nos haya confiado el ser padres y al mismo tiempo que nos haya confiado, nos haya responsabilizado para asumir esta función de ser padre como Dios lo quiere. Queridos amigos, hermanos, reciban la bendición de Dios en esta mañana de parte del equipo pastoral de la Iglesia Alianza en Tayacaja, en el Agustino. Que Dios nos bendiga a todos. El día de hoy queremos continuar con la serie empezada en el mes de junio, titulada El Señorío de Cristo en tiempos de adversidad. El Señorío de Cristo en tiempos de adversidad. Y hoy veremos el tema La paz de Dios gobierne en tiempos de adversidad, cuando el primer tema que tratamos fue el Dios invisible en tiempos de adversidad. El segundo tema, el triunfo del crucificado en tiempos de adversidad. Hoy día toca entonces la paz de Dios gobierne en tiempos de adversidad, basado en Colosenses, el capítulo 3 y el versículo número 15, que dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Permítame volverles a leer esta palabra del Señor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Queridos amigos, hermanos, en estos días difíciles para todos nosotros, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, día de pandemia, día de tremendas muertes, día de tremendas enfermedades, de terribles angustias, de mucha gente el día de hoy, no solamente por el COVID en sí, sino por lo que este virus ha traído a la sociedad mundial, sobre todo cuando tiene que ver con lo que es el trabajo que nos da los recursos para poder vivir, sobre todo cuando tiene que ver con la salud de cada peruano, cada habitante del mundo, sobre todo cuando tiene que ver con el futuro de los jóvenes que están oteando el futuro para poder hacerse de un nombre, para poder hacerse de un trabajo, para poder hacerse de los recursos suficientes para salir adelante en esta vida. Este COVID-19 nos ha traído profunda desesperación a muchos de nosotros, mucho miedo y mucho pánico. Y en medio de este miedo y pánico, dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Queridos amigos, yo me pregunto en esta mañana si cuando el apóstol Pablo escribía su epístola, estando en una cárcel, ¿Pablo tendría paz? Si cuando él escribía inspiradamente por Dios, lo que nosotros acabamos de leer en la palabra de Dios, la Biblia, Pablo experimentaba en carne propia ese sentido honesto, real de la paz de Dios. Amigos, hermanos, tenemos que decir que esta paz de Dios es posible experimentarla en los tiempos difíciles. Para Pablo no era fácil vivir esta paz de Dios en una cárcel romana. Para Pablo no era fácil vivir la paz de Dios cuando no podía ver a sus amigos, a sus amigas, cuando no podía salir por las calles porque estaba encarcelado a causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo con todo eso podía decir: hermanos en Colosas, la paz de Dios gobierne sus corazones, porque sí es posible. En medio de una sociedad alicaída por la ausencia de paz, ya sabemos que por las guerras mundiales del siglo pasado, por los conflictos del presente siglo de país entre país, familia entre familia, ser humano entre ser humano, por esas enemistades
por esos conflictos, por esas cosas no arregladas entre cada ser humano, es que nos vienen muchas veces las tremendas angustias, los tremendos pesares que nos roban la paz de Dios. Ahora bien, en la Biblia hay 3 frases importantes en el Nuevo Testamento que es bueno que usted lo conozca, querido hermano. Se nos habla del Dios de paz. En esencia, el Dios que nosotros tenemos según la palabra de Dios es un Dios de paz. No es un Dios que no tiene firmeza para enfrentar y confrontar a quien Él desea hacerlo, sino que sencillamente este Dios, a pesar que tiene en sí todos los recursos para mostrarse un Dios poderoso, firme, al mismo tiempo es un Dios que es Dios de paz. A Dios no le gustan los conflictos porque es un Dios de paz. Es un Dios que busca que entre ser humano y ser humano haya una cordial relación, una relación de paz. Y la paz tiene que ver no solamente con la ausencia de los problemas, sino tiene que ver con todo aquello que evita que podamos tener algún tipo de conflicto, algún tipo de violencia, algún tipo de mal entre los seres humanos. Este Dios de paz en esencia es un Dios ausente de toda guerra, ausente de todo aquello que significa hacer daño a los demás, porque es un Dios de paz. Ese Dios de paz hizo lo posible para que nosotros tengamos la paz con Dios. ¿Qué es la paz con Dios? La paz con Dios significa, apreciado amigo y hermano, que el ser humano se ha enemistado con Dios, que el ser humano ha peleado contra Dios, que el ser humano se ha hecho enemigo de Dios, y que frente a esa enemistad del ser humano con Dios, es posible que ahora el ser humano tenga la paz con Dios. Esta paz con Dios nos ha sido dado por medio de la obra de Jesús en una cruz. Cristo muriendo en la cruz. Él está pagando los pecados nuestros. Él está pagando las consecuencias de nuestros pecados. Él está logrando que a partir de su cruz y su resurrección de la tumba fría, Él está logrando que el ser humano alcance y tenga esta paz con Dios. La paz con Dios no se gana con una religión, no se gana con una autojustificación, no se gana absolutamente con nada humano, solamente se gana creyendo en el Hijo de Dios, muriendo en la cruz a favor por cada uno de nosotros. Si usted quiere morir en paz, usted tiene que hacer la paz con Dios, apreciado amigo. Hermano, si usted quiere vivir en paz, usted necesita tener una buena relación con este Dios de paz en su corazón. Y así entonces viene la frase que en esta mañana nos corresponde brevemente examinar a la luz de Colosenses capítulo 3. La paz de Dios gobierne. Como consecuencia de que tenemos un Dios de paz, como consecuencia de haber hecho la paz con Dios, ahora podemos tener y disfrutar la paz de Dios. Esta paz de Dios, según Colosenses 3, en 3 dimensiones queremos verlo de forma clara y concreta. En primer lugar, la paz de Dios gobierne a uno mismo. La paz de Dios gobierne a uno mismo. Colosenses 3, del versículo 1 al 4. Número 2, la paz de Dios gobierne la iglesia entre sus miembros. La paz de Dios gobierne su iglesia entre sus miembros. Versículo 5 al versículo 17. Y finalmente, la paz de Dios gobierne nuestras relaciones sociales. Versículo 18 al 25 del capítulo 3. Entonces, 3 verdades fundamentales en torno a la paz de Dios. La paz de Dios gobierne mi vida. La paz de Dios gobierne mis relaciones con los hermanos de la iglesia. Y la paz de Dios gobierne mis relaciones sociales fuera de la familia. Gobierne las relaciones sociales especialmente con los empleados que uno puede tener si uno acaso es empleador. Pero también las relaciones sociales en relación a los cónyuges y en relación a los padres y a los hijos. Vamos a verlo poco a poco. En primer lugar, dice el texto número 1 de Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo.
si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo ha venido hablando de la paz de Dios. Pablo ha venido hablando de que Jesucristo es nuestra paz. Pablo ha venido hablando que Él ha triunfado sobre la cruz, logrando la paz para cada ser humano. Y ahora, como tenemos esa paz en el corazón, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado juntamente con Cristo. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, es alguien que se ha resucitado espiritualmente, que estando confinado y muerto en sus delitos y pecados, ha resucitado juntamente con Cristo el día que ha confesado con sus labios que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Este cristiano que ha resucitado a una nueva vida, este cristiano que ahora ve la vida de forma novedosa, que ve la vida con los ojos de Dios, con la mente de Cristo, este ser humano que quiere cada vez más parecerse a Jesús, imitándolo, porque es su Salvador, porque es su Señor. Dice la palabra de Dios en Colosenses, buscad las cosas de arriba, en el versículo 1. Ese ser humano que encontró la paz con Dios por medio de Cristo y que va a tener ahora la paz de Dios, es alguien que busca las cosas de arriba. Es alguien que pone su mira en las cosas de Cristo. El versículo número 1 también. Número 2. Y es alguien que, porque Cristo es su Señor y su Salvador, este cristiano busca que relacionarse cada día con este Cristo Jesús. Dice en el versículo 3 y 4, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el cristiano, al gozar la paz de Dios, la paz con Dios, ahora se ve de alguna forma exigido por la presencia del Espíritu Santo dentro de él a vivir esa paz de Dios en su propio corazón. ¿Y cómo se evidencia que vive la paz de Dios en su corazón? A través de una correcta priorización de las cosas en esta vida. Él sabe que trabajar está muy bien. Él sabe que estudiar está muy bien. Él sabe que hacer las cosas del hogar está muy bien. Él sabe que tener tiempo para la familia está bien. Pero sobre todas las cosas, es alguien que busca las cosas de Dios. Es alguien que busca que el reino de Dios pueda crecer desde su propia tribuna. Busca que este reino pueda crecer, pueda aumentar, pueda extender. ¿Por qué? Porque tiene la paz de Dios, y esa paz de Dios le ayuda a hacer correctamente sus prioridades. Que aunque Él esté en el mundo, Él sabe que no es el mundo. La paz de Dios gobierna a uno mismo. ¿Cuándo? Cuando nos damos cuenta que evidentemente estamos priorizando correctamente, sabemos que esa paz de Dios está gobernando nuestra vida. Una vida desordenada, una vida que no tiene orden en sus prioridades, una vida que no tiene propósito, que no tiene objetivos, que no tiene metas, una vida que solamente vive por vivirla, no es la vida que Dios quiere de usted, apreciado hermano, hermana, en esta mañana. Lo que Dios quiere es que vivamos unas vidas ordenadas, que muestren la persona de Jesucristo en nuestras propias experiencias. En segundo lugar, la paz de Dios gobierne la iglesia entre sus miembros. La paz de Dios gobierne su iglesia entre sus miembros. Somos solamente una iglesia. Jesús tiene no dos, sino una iglesia en el mundo entero. Pero esa iglesia está compuesta de muchos miembros, y que cada miembro tiene que saber convivir dentro de esa iglesia. Ahora, dice el apóstol Pablo, que para que cada miembro pueda vivir correctamente con otro miembro, cada cristiano dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que hacer morir lo terrenal en su propia vida. Tiene que declarar que cada día de su vida Él está tomando su cruz. Él está siguiendo a Jesucristo. Él está muriendo a sí mismo. Él sabe que si no muere a las cosas terrenas,
si no muere a los apetitos de su vieja naturaleza, él sabe que más de una vez va a hacer problemas a los hermanos dentro de la iglesia. Porque un hermano que no es dirigido por el Espíritu de Dios, sino por sus impulsos, por su vieja naturaleza, por su carnalidad, por más santificada entre comillas que ésta se muestre, siempre va a causar problemas en medio de la iglesia. Un hermano que vive en conflictos internos él mismo, que no ha arreglado sus problemas interiores, sus guerras interiores, generalmente es un hermano que va a causar conflictos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es la clave? La clave es hacer morir lo terrenal en nosotros. El apóstol Pablo habla aquí con mucha claridad en los versículos 5 al 9. Habla de la impureza sexual, habla de la intolerancia unos para con los otros, habla de la mentira como algo que rompe los caminos de acercamiento de uno y otro. La impureza sexual, ¿cuánto daño nos hace, hermanos? ¿Cuánto daño hace al cuerpo de Cristo, la iglesia? Cuando nos enteramos que algunos hermanos en la iglesia están viviendo de forma impura en su sexualidad, si son jóvenes en la fornicación, si son casados en el adulterio, y cuántas veces estos pecados han roto totalmente las familias y han afectado severamente la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Pablo dice: hagan morir las impurezas en ustedes, hagan morir aquello que es intolerante en ustedes, la falta de comprensión los unos a los otros. Es notable que aunque hemos sido creados para ser seres sociables, paradójicamente es en la sociabilidad que nos volvemos insociables. Es una paradoja. Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para convivir unos con otros, y sin embargo ahí encontramos a veces los problemas más difíciles que tenemos que solucionar, porque no hemos aprendido a morir a la carne y a sus deseos, y al viejo hombre y sus deseos. Y no solamente es la intolerancia de la falta de comprensión a los hermanos, sino también es la mentira en las relaciones interpersonales. La mentira siempre es destructiva, la verdad es siempre constructiva, apreciado hermano. Pero no solamente Pablo dice haciendo morir lo terrenal en ustedes, sino que dice en los versículos 10 y 11 que debemos de revestirnos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Jesucristo. Debemos de revestirnos de Él, imitándole a Él, buscando que parecernos a Él. Amigo y hermano, esto es posible. Es posible porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón y Él nos ayuda y Él nos guía a vivir una vida de imitación constante al Hijo de Dios. Y además el apóstol Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios. El Señor nos ha escogido sin merecerlo, no porque somos más ni mejores, sino de su sola gracia nos ha escogido para ser parte de su pueblo, parte de su iglesia. Así que esta paz de Dios debe gobernar la iglesia entre sus miembros, porque si no se gobierna la iglesia con la paz de Dios, imagínense cómo estaríamos nosotros ahora, peleados, en disputas, en disensiones, en contiendas, lo cual no quiere Dios eso para nosotros. En tercer y último lugar dice: la paz de Dios gobierne en nuestras relaciones sociales, versículos 18 al 25. Eso significa que la paz de Dios debe gobernar las relaciones conyugales, según el versículo 18 al 20. Debe gobernar la relación entre padres e hijos, según el versículo 21 y 22 de Colosenses 3. Debe gobernar las relaciones laborales, versículo 22 al 25. Cuando la paz de Dios gobierna las relaciones sociales, las relaciones entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre empleados y empleadores, es una tremenda bendición. Por eso que el apóstol Pablo dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Porque si aquí en nuestro corazón no gobierna la paz de Dios, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Cómo va a gobernar nuestras familias? La clave, hermano, es que la paz de Dios
gobierna en nuestro corazón. Y eso es posible porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Esta paz de Dios se debe de evidenciar. Esta paz de Dios se debe encarnar. Esta paz de Dios se debe experimentar. Querido amigo, si tal vez tú no experimentas la paz de Dios en ese día, experimenta la paz de Dios por medio de Cristo. Cristo ha venido, este Dios invisible ha venido y se ha hecho real en Cristo para que podamos tener a través de su cruz victoria sobre todo aquello que nos causa separación entre Dios y nosotros y la separación entre uno y otro ser humano. La paz de Dios puede gobernar nuestros corazones. Que en este día el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor te dé un día lleno de bendición por su presencia en nuestro corazón. ¿Quiere usted en este día aceptar a Jesús en su corazón? Yo le invito que ahí donde está usted puede elevar una oración a Dios en sus palabras y le diga: Jesús, ven a mi corazón. Quiero tener y disfrutar tu paz, Señor. Vivo en pleito constante, Señor. Ayúdame. Y Dios vendrá a usted. Que Dios le bendiga en este día. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como